a todos y todas y bienvenidos a un episodio más de Atomics Podcast, el lugar donde la curiosidad se conecta con la ciencia y el día de hoy con las máquinas que parecen pensar. Soy Raíz, tu host, y en este episodio vamos a adentrarnos con muchas ganas y mucha energía al mundo de la inteligencia artificial. Vamos a hablar acerca de esos modelos que escriben, dibujan, programan, hacen tareas y a veces hasta opinan con demasiada seguridad. En este episodio, la inteligencia artificial y más allá, vamos a preguntarnos, ¿qué hay detrás del hype? ¿Qué tanto entienden realmente estas máquinas? Y sobre todo, ¿qué significa todo esto para ti y para tu futuro? Y además, hoy nos acompaña un invitado muy especial que vive todo eso desde las trincheras de la tecnología y las telecomunicaciones. Al final de este episodio, vas a entender de una manera más clara qué es realmente la inteligencia artificial y qué no. ¿Dónde sí tiene sentido usarla? ¿En el trabajo? ¿En tus proyectos? ¿En tus estudios? ¿Y qué riesgos y límites hay que ponerle? Y si eres un nerd como yo, pues hasta te vas a llevar un mapa mental del stack de la inteligencia artificial, desde las APIs de OpenAI y Anthropic hasta los modelos chiquitos que puedes correr en tu propia compu. La idea es que salgas de aquí con más herramientas básicas, más criterio y muchas más ganas de construir cosas, pero con estrategia, accesibilidad, para que puedas utilizar y crear tus propios modelos hoy mismo. Para ver los avisos legales completos, visita www.atom-colab.com. Atomics es independiente y vive gracias a tu curiosidad. Si este contenido te aporta, puedes apoyarnos desde $5 o el monto que tú elijas. Puedes ir a nuestra página www.atom-colab.com/podcast o escríbenos a hello@atom-colab.com. Tu nombre o tu proyecto pueden ser mencionados al aire. Gracias por impulsar la ciencia y hacerla no solo más accesible, sino más humana. Bueno, pues, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial y cómo pasamos del test de Turing a tener chatbots en el celular? Y antes de entrar a fondo en la historia y la parte técnica de la inteligencia artificial, quiero presentarles a un invitadazo súper especial que me acompaña en este episodio. Hoy está con nosotros Daniel de la Cruz, ingeniero con más de 25 años de experiencia en tecnologías de la información. Daniel cree profundamente que la capacidad humana se amplifica cuando usamos bien la tecnología. Él ha formado parte de mesas directivas en el sector público y privado en espacios como el Tecnológico Mario Molina, ahora el Tecnológico Superior de Jalisco, a la Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior del Estado de Jalisco, CEPSEMS, el Fideicomiso Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco, FINEDUC, y la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior del Estado de México, COEPES. Además, es fundador de empresas como Anytech, una empresa de Cloud Services, y también de Lateral 7, una empresa enfocada en servicios consultivos en tecnologías de la información. En pocas palabras, Daniel vive justo en esa intersección entre estrategia, infraestructura, personas, y hoy viene a ayudarnos a entender cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta para potenciar el talento humano en lugar de reemplazarlo. Daniel, bienvenido y gracias por estar aquí. Por favor, cuéntanos más de ti y por favor, pásanos tus redes sociales o lo que nos quieras compartir. Hola, bueno, pues aquí estamos con Daniel. Daniel, muchas gracias nuevamente por estar aquí compartiendo pues toda esta información, compartiendo con nosotros toda tu experiencia. Ahora quiero que por favor pues nos hables más acerca de ti, de tus proyectos, lo que tú haces, qué te gusta también,
¿Cómo entraste en el área en la cual estás trabajando actualmente? A ver, guíanos, por favor. Mira, de hecho, en la prep platicábamos de que los que nos tocó conectarnos por módem, nos conocemos que es conectarse a 56K y nos ha tocado todos los cambios tecnológicos. Vivimos aprendimos a vivir sin WhatsApp, sin Maps, sin un montón de herramientas que hoy, pues para nosotros también es muy fácil utilizarlas. Entonces, realmente creo que ver esa evolución y ver lo que está pasando en este momento, para mí me da certeza de que lo que hemos visto los últimos 25 años no se compara con lo que vamos a ver los próximos 5. Porque todo va como acelerado, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves ahora todo esto de desde los 90s, 2000, la evolución? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la ves desde tu campo? Mira, yo empecé en tecnologías de la información en el 2001, exactamente un 15 de febrero del 2001. Empecé como un chavito, estaba estudiando en la universidad, una persona tenía a su hermano que tenía una empresa y yo fui a ofrecerme como becario, me aceptaron y fíjate, creo que es una parte importante el por qué me aceptaron. Me hicieron una entrevista donde la pregunta fundamental, prácticamente la única fue, ¿le tienes miedo a la computadora? Mi mamá había comprado con muchos esfuerzos una computadora, la teníamos en la casa, yo la hacía, la deshacía, le quitaba, la desconectaba, la conectaba, la formateaba, le ponía los Windows que le podía poner en entonces, que era todo por disquetes, no eran DVDs ni CDs, todo era por disquetes. No, la pregunta se me hizo no la sentí realmente relevante, pero le dije, no, no me da miedo la computadora. Para mí era como algo normal. Y cuando entro a trabajar, veía a los ingenieros experimentados picándole hacia al teclado, con miedo. Entonces me hizo sentido que lo único que me metió ahí fue la respuesta de no le tengo miedo a la computadora. No, pues, Me tocó que cuando ingresé en esta empresa me metieron a cableados. Mi primer trabajo fue en una empresa que le daban servicio. Estábamos haciendo el cableado de datos, entonces no existía cableado de voz y datos, era solamente cableado de datos y ya. Le estábamos haciendo todo ese cableado. No te creas, era cableado de voz, no era cableado de datos, era cableado de voz, porque era para los teléfonos que eran una red completamente separada. Y era muy grande la tienda, era plafón corrido, y, o sea, tan grande era que una vez un compañero se quedó sin baterías en la lámpara y se que los perdió. Entonces estábamos buscándolo por los registros, usándolo hasta que alguien se lo encontró y ya fuimos siguiendo su camino y ya alguien, ya lo alcanzamos y ya se regresó con nosotros, pero se perdió. Duré mucho en ese tiempo hasta que una persona, un ingeniero, un día me vio ahí, no sé si me vio desocupado, tuvo confianza, no sé, me dijo, oye, vente, ayúdame con un cliente. Me llega con un cliente, me explica el problema, lo que el cliente estaba buscando en una configuración de un conmutador, me explica qué es lo que puede hacer el conmutador y lo que hago yo, pues lo uno, le explico la lógica y que yo veo que se tenía que hacer. No sabía configurar, solamente la lógica que yo tenía que ver, que yo creía por donde se le podía dar. Él va, lo configura y funciona. A partir de wow. ahí me empiezan a meter a temas de la programación de los conmutadores, me empiezan a meter a software, me empiezo a meter más de lleno. Y fue muy fácil y la verdad es que cuando me metieron a cableados, cuando me metieron a hacer todo lo físico, pues dije, pues yo quiero estar en la computadora, pero bueno, no, pues Pero es importante entender acepté el el precio. hardware, ¿no? La verdad es que entender esa parte minuciosa del hardware me hacía entender cuando ya me metí a programar todo lo que conllevaba. Entonces me gustó porque eso sí me dio muchas ventajas el conocer la parte minuciosa con la parte de programación de los equipos. Después pasan los años, me paso toda la universidad trabajando. Al principio muy malas notas, reprobaba mucho. Yo me aventé en la universidad como un año más. No exactamente por burro, sino por no atender la escuela, no iba de vez en cuando.
Al final de la universidad, era curioso porque había muchos maestros que a mí ya me tocaba enseñarles, porque eran maestros de libros No, pues que sí. tenían cero práctica. Yo no tenía muchos, tal vez muchos libros, pero sí tenía muchos training. Me tocaba hacer los training en línea. Los fabricantes te mandaban CDs. En los CDs hacías los cursos. Eran cursos como animados para todo digital. No como, era como el antecedente a los cursos online que existen hoy en día. Entonces yo tomaba mis cursos, hacía el examen, entonces tenía mis certificaciones y me tocaba enseñarles a los maestros. Obviamente no le Órale. iba a enseñar a ningún maestro cálculo, pero a los maestros que te daban clases prácticas, redes de datos, redes empresariales, técnicas de transmisión de datos, que tenía que ver más con la aplicación, a todos esos maestros la verdad sí me tocaba explicarles. Llegaba una clase y me decían, oye, nos toca exponer de esto y yo sin haber ido me tocaba, exponía y exponía hasta de los que faltaban. Pues me dio mucha experiencia. Yo salí Ya. de la universidad, tardé un año más en salir, pero salí con más de 5 años de experiencia laboral. Ándale, eso es algo también importante, ¿no? Porque ahora yo veo a los jóvenes que a lo mejor están como que en la universidad y a lo mejor súper enfocados en la teoría, pero la práctica siempre va a ser muchísimo más importante. Ujú. Aquí lo que yo aprendí mucho en esta etapa, en esta empresa que estoy trabajando, es la comunicación, el tema de comunicación digital, ¿cómo se llama? El habla, los conmutadores, call centers, sacar reportes, analíticas. Hace poco me tocó dar una conferencia en el Tecnológico de Monterrey y les comentaba que lo importante de preguntar y lo importante de nunca quedarse callado. Y los datos siempre requieren preguntas. Platicando con un cliente, cuando me tocaba ya la parte de software, un sistema que se comunicaba con el conmutador. El conmutador es el con lo que haces llamadas de gracias por llamar a la extensión, y en la compañía internamente se habla. Entonces tenías que conectar un sistema para sacar información de la gente a donde hablaba, quién hablaba, sobre todo aplicaba mucho con el tema de presupuestos. Las llamadas costaban por minuto, no eran llamadas ilimitadas, no eran llamadas, ¿cómo se llama? A cualquier lado sin costos, costaban la llamada local. El evento de la llamada local costaba un peso con 48 centavos. La llamada celular costaba un peso el minuto, más un cargo de una llamada local. Y la llamada internacional podía variar desde un peso hasta 20 pesos el minuto, más la llamada local. Entonces, el tarificador era importante porque eso te decía dónde estaba el gasto para que la gente pudiera reducir, porque si no se te inflaban unos cuentonones. Entonces era cuando los hoteles también era su modelo de negocio, las llamadas. De hecho, para algunos hoteles que me tocó configurar los sistemas, o sea, sabía que su ingreso más fuerte era por el teléfono que incluso la misma estancia. El Wow, teléfono era sí. un tema sumamente crítico para su operación y estos sistemas, los tarificadores también. Pues con un cliente que abordaron el tema no desde la perspectiva del costo, sino desde la perspectiva de la productividad. Yo no sabía entonces, simplemente me pedían un reporte de quién eran los que más gastaban. Y me lo pedían y me lo pedían y se los entregaba y se los entregaba y se los entregaba. Hasta que un día, es un chavito, te hablo, un chavito de 20 años, sin, sin bigote, yo creo que todavía. No, que no tengo mucho, entonces nada. Y le pregunté al director de tecnologías de la información del corporativo, oye, ¿y este reporte para qué lo quieres? Oye, es que mucha gente se la pasa perdiendo el tiempo, no hacen las cosas que tienen que hacer, entonces queremos ver cuánto gastan para saber quién es el que es menos productivo. Pero, pues encontramos puras llamadas de trabajo. Pues dice lo mismo, ¿no? Retrospectiva. A ver, si estás sacando uno de costos y quieres saber quién pierde el tiempo, mejor saquemos uno de tiempo. Entonces sacamos un reporte de quién duraba más tiempo en la llamada y nos reflejaba que eran llamadas de 3, 4, sí, hasta 5 horas en una llamada local. Cuando sacamos reportes de costos, te salían llamadas a Sudamérica, te salían llamadas a Estados Unidos y eran todas de chamba porque era una empresa transnacional.
Pero cuando sacas un reporte por tiempo, te daba una sola llamada de 1.48 que en el costo no reflejaba, en el costo del sistema telefónico, pero era muchísimo en su productividad. Y casualmente los que tenían estas llamadas tan prolongadas a números locales, que eran muy baratas, eran los que tenían menos productividad. Y ahí andas rompiendo esquemas ahí de 20 años, Bueno, ¿no? de mocoso 20 años en ¿sabes qué es lo curioso? Platicando ahí con el director de TI, entonces no eran TI, eran sistemas, los puestos eran sistemas. Ah, Hasta sí, era el director de sistemas de la nacional, entonces el mocoso ahí yendo a sacar eso con el director. lo que algo me tiene así como el cambio que a lo mejor ahorita los jóvenes, las personas más jóvenes que nosotros, ¿verdad? Tal vez no se han dado cuenta, es que antes existía eso de las llamadas, pero ahora muchas compañías que actualmente ya se están deshaciendo de todos los teléfonos y están utilizando ya sea el Teams, están utilizando eso. A ver, llévanos al cambio, Daniel. Háblanos de ahí hasta el día Te- de hoy. Tecnologías de la información, yo creo que me tocó esas antes de que existiera como tal tecnologías de la información. Por eso yo considero que mi carrera en tecnologías de la información está desde el 2001, porque fue como el preámbulo preparándome. Hoy totalmente los esquemas de colaboración llevan herramientas como Slack, llevan herramientas como Teams y llevan algunas otras herramientas que tratan de ser colaborativas, pero es complejo. Te platico, también tema importante dentro del mundo de la colaboración, de las herramientas de colaboración. ¿Qué es colaboración? Es poder recrear un ambiente operativo o un ambiente de trabajo como el que tenías en los 70s. O sea, si tú empiezas y te imaginas una oficina de los 70s, imagínate ese espacio grande, un mapa de distribución, imagínate una empresa que distribuye productos, que tiene rutas, y hay un mapa. Y en ese mapa están las rutas y están ahí indicados dónde están los clientes. Hoy, si te imaginas esa misma empresa sin cultura de la colaboración, ese mapa existe 15 veces en cada computadora de cada usuario relacionado con esa distribución. Todos tienen su propio mapa, su propio Excel, tienen la versión 1, la versión 2, la versión 3 final, la versión 3 compartida, la versión 4 de agosto, la versión 5 de abril. Entonces tienes un tesoro, las palabras qué tan amplio es, cuál es la audiencia, para saber si puedo decir desmadre o no puedo decir desmadre. No, pues dilo. Un desmadre de archivos. Y en la oficina en la oficina de, ¿cómo se llama? De los 70s, no existía eso, existía una sola versión de cada cosa. Existían, a lo mejor sí hay ciertos escritos que había copias, pero era muy claro que era una copia y que era el original. Y cuando tú tenías una copia en tu escritorio de los 70, sabías que era copia y eso no lo ibas a transmitir a otro lado, eso era para ti, para que te enteraras de algo y es todo, that's it. No había trascendencia. La hoja original era la que tenía trascendencia y quien la tenía era quien mandaba sobre eso. Hoy mandas un correo y es curioso, no sé si te ha tocado verlo, te llega un correo copiado de un montón de personas y entre esas copias viene un no reply. Y ese no reply sigue toda la cadenita de todos los correos. A ese llega un correo de un no reply, o sea, no le puedes contestar al sistema porque es un sistema que lo manda de forma automática. Alguien le da a contestar, incluye otras personas, empiezan entonces a contestar. Algunos incluso, unos que están en copia empiezan a contestar, otros que están dirigidos nunca contestan nada. O sea, los correos es un desorden, es una forma desde mi punto de vista, muy primitiva de tener conversaciones profesionales. Pues en algún momento se inventaron los correos, la gente dejó de mandar estos oficios, los empezó a mandar por correo, y era natural, tener conversaciones era lo más rápido, pero hoy en día no es lo más rápido para contener conversaciones. Y hoy en muchos corporativos, entre más grandes es más común, es ver peleas en correo electrónico. ¿Cuáles son tus frases favoritas sublimes de contestar?
No recuerdo, pero hay un TikTok de una chava que me encanta, te lo pasaré y si lo quieres poner lo agregas, Lo pero ponemos. tiene frases profesionales y frases que le dirías a una persona, pero lo tienes que decir de forma más profesional. Como vales para pura chingada, ¿cómo se dice de forma Sí, profesional? ¿cómo se dice? No, pues sí, también Sí. hay que estar atentos con eso, ¿no? Porque ahora ya, por ejemplo, muchas empresas usan que el Copilot o usan que el Gemini para que contesten sus correos, ¿no? Entonces ya, ya te ayuda como a escribir lo que quieres decir de manera profesional, ¿no? Ojo, disclaimer, voy a hablar muchas cosas malas, muchos contras de la inteligencia artificial, Me gusta. pero, pero, hay, pero debo dejar la premisa que la inteligencia artificial nos tenemos que meter sí o sí. Pero sí voy a hablar Perfecto. muchas cosas malas, y no es de la inteligencia artificial per se, sino cómo lo entendemos y cómo lo practicamos y cómo no nos estamos metiendo de forma adecuada ahí. Entonces, no es la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es un algoritmo y Ujú, ya es un algoritmo extremadamente avanzado, medio incomprensible a veces, pero es un algoritmo, no es un ser inteligente. No hay forma, no tenemos la tecnología, no existe hoy la tecnología, por lo menos no al público, para poder decir que es un ente inteligente. ujú, No hay forma de que eso pase. Y te va a contestar tan accurate, tan preciso como, como haya sido el desarrollo, como haya sido preparado y como haya sido entrenado y qué tan acotado está el tema, que vas a pensar que es un ente inteligente, pero no lo es. ujú. No tenemos tecnología Exacto. para lograr inteligencia real. Un ente inteligente no podemos. No, no podemos, pero hay muchas conversaciones que he escuchado así en internet de personas que han trabajado para Google, también con Elon Musk y personajes de ese calibre, ¿no? Que cuando ellos se juntan y empiezan a hablar de la inteligencia artificial, ellos realmente lo están viendo desde el punto de vista de crear, de realmente crear algo inteligente, ¿no? O sea, eso es como que la meta de estas personas, como que realmente crear algo inteligente, porque dicen, queremos ser como que los primeros. Por eso hay esta carrera, ¿no? De la inteligencia artificial y la tecnología en el mundo. O sea, estamos Estados Unidos, China, tenemos DeepSeek contra los conglomerados en Estados Unidos, ¿no? El OpenAI y todos los demás, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay algo, como tú dices, realmente nos tenemos que meter en esto, sí, y sí o sí, o sea, no hay de otra, pero también hay que conocer, como tú dices, el punto de vista desde la ética, desde el Ujú. profesionalismo, desde qué realmente estamos haciendo y cómo va a impactar esto a la sociedad, la psique de cada persona que empieza a usar estos productos también. O sea, tenemos que tener esa conciencia. Nosotros somos los que tenemos la conciencia. Sí, y te voy a tocar ahorita ese tema, me voy a regresar un poco Ujú, más atrás porque creo que lo que te va a platicar del tema de la colaboración y algunas otras herramientas tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy, porque lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial no es nuevo y lo hemos visto a través del tiempo y seguramente va a volver a pasar, como cualquier tecnología. A mí me tocó vender proyectos de colaboración hace 15 años, sistemas de empresas muy grandes de comunicaciones que lanzaban sus proyectos de colaboración. Me tocaba armar las maquetas, estructurar una maqueta para un cliente ya desde el lado comercial, estructurar una maqueta para un cliente, la programaban, se la presentábamos al cliente, tomador de decisión, y nos la compraba 5 minutos. Ya, o sea, la quiero ya. Todos fueron fracasos. ¿Por qué? Porque la colaboración, una herramienta de colaboración, no hace a los equipos colaborativos. Un equipo colaborativo necesita herramientas de colaboración. Entonces, vendíamos proyectos, se veían bien, se veían todos los features, y la gente, los empresarios decían, oye, es que esto, justamente lo que me estás diciendo que se puede hacer, es lo que me va a ayudar a eliminar muchos de los problemas operativos que yo tengo. Entonces le veían y veían que funcionaba. Entonces lo compraban. Sin embargo, las personas dentro de la institución
requerían esas habilidades colaborativas para utilizar esos features. Sin las habilidades colaborativas, no podían utilizar esos features y no había quejas de nosotros porque cualquier tema, videoconferencia funciona. La gente puede trabajar desde cualquier lado con o sea, había el concepto de one number. One number era, tú tenías un solo número y te timbraba en tu extensión de tu escritorio, tu dashboard, te timbraba en tu celular. Eso funcionaba. Entonces decías, "Ve, pues, todo lo que te ofrecí funciona, pero no funcionaba. O sea, en la operación no pasaba nada. Entonces, eso hacía que yo mismo, yo dejé de promoverlos porque sabía que yo tenía que ir un paso más atrás, tenía que ir a enseñarles colaboración. Y para mí ese no era mi negocio. Y no encontré nunca a nadie que enseñara colaboración para poder hacer un partnership. Wow. No, pues es que ese es el Busqué, problema, ¿no? O sea, ya se esto en la empresa es parte también de la cultura que la misma empresa tiene que impulsar, ¿no? exacto, la empresa tiene que ser la formadora de la Ujú. colaboración. Y ese es un ejemplo vivo en que me tocó yo desde ser proveedor. Ahora, yo desde ser cliente, en mi trabajo de este tiempo tengo dos vertientes. Tengo una empresa donde comercializamos herramientas de plataformas digitales para poder llevar todos los canales de conversación de los clientes. Y por otro lado, también soy asesor tecnológico para empresas. Entonces, de este lado de asesor tecnológico me ha tocado como cliente. Y como proveedor de servicios, me ha tocado ver la experiencia que han tenido muchos responsables de TI. Y otra gran promesa que se falla mucho es con los sistemas, sobre todo los RPs. No sé si has escuchado de los RPs. A ver, ilústranos. Los RPs, SAP, Oracle, Oh, sí, sí, NetSuite. sí, sí. Pero a ver, R- explícales a la eso- audiencia qué son Esos, esos. los RPs son los sistemas, es el corazón que lleva toda la gestión de la organización. El core lleva la parte financiera, la parte contable. Cuando tú mueves las cosas entre los inventarios, y hay movimientos fiscales, impactan en el RP, una cotización, las ventas, proyecciones. Es el corazón y de ahí, si tu negocio y tienen por ejemplo, todos los RPs tienen un sistema de inventarios, un warehouse management. Sí, es como el Pero Oracle o el SAP y todos esos, ¿no? sí, todos tienen. Pero si tu negocio necesites, o sea, el warehouse es extremadamente crítico, vas a ir por sistemas más especializados. Y así para todo, ¿no? Si tu sistema, tu CRM, lo necesitas para hacer mucho marketing digital, masivo, llevar una cadena de distribuidores, un temas por el estilo, normalmente el CRM del RP no te va a dar, tú necesitas uno más especializado. Pero el RP es el corazón de todo. Entonces, es la misma promesa que yo he visto con todos los vendors. Llegan, te prometen que van a hacer, que van a manejar información, que vas a tener datos en tiempo real, vas a saber todo el conocimiento, vas a tener un forecast totalmente precisos en tu teléfono todas las mañanas, un reporte automático, tienes todos, es el sueño que es de todo empresario. Y lo pagan. ¿Y qué se pasa? Al final del mes, ventas vuelto loco porque está en cierre. Cuando tú te toca mucho tener conversaciones con los equipos comerciales y que los 3 últimos días del mes no te hablan y que dicen que están en cierre, no es que están vendiendo como locos, es que están metiendo en el sistema todo el trabajo del mes. Pasa en ventas, pasa en almacén, pasa en contabilidad, pasa en todas las áreas. ¿Qué pasa si los 3 últimos días del mes todos están metiendo datos? ¿Crees que en el día 15 o en el día 20 el dueño o los tomadores de decisión tenían datos actualizados en su teléfono? Una funcionalidad, la más buscada en todos los RPs, es poder extender el tiempo de cierre. ¿Por qué? Porque ya saben que nadie va a terminar su chamba a tiempo, porque la operación no está acompañada del sistema. El principal error que yo he visto en la mayoría de las instalaciones, hay muchas instalaciones que la verdad son sorprendentes y sí dan, pero no dan por el sistema, dan por una sana implementación de haber
hecho la tarea de asegurarse que la operación podía estar acompañada del sistema, que incluso el sistema forzaba que se generara la operación. Y eso es lo que hace que sí tengas datos precisos, que tengas datos certeros, que tengas datos en tiempo real. De otra forma no es posible. Te platiqué de la colaboración, te platiqué de los RPs y eso con todos los sistemas de todo, ¿no? Sistemas de control de inventario, sistemas de asistencia, sistemas de lo que sea, todos prometen datos, todos prometen información, pero si las personas no lo utilizan, los sistemas te van a dar eso. O sea, si le Pues metes basura, te va a dar basura. exactamente. Bueno, pues hay una paréntesis, saludos a todos los controles, los de finanzas, los que hacen inventario. Me ha tocado, estuve en supply chain y sí entiendo totalmente eso. Y especialmente a veces cuando estás, no sé, en supply chain, te toca hacer como el inventario anual. Ujú, Qué terrible, qué terrible. O sea, hay bastantes formas que se pueden optimizar para evitar tener esos sesgos y tener esas pausas grandes que realmente te quitan la productividad. Y como tú dices, la colaboración va a ser importante porque a mi punto de vista, cuando necesitas hacer a veces un inventario físico es porque la colaboración ha estado fallando durante todo el año, que tienes que hacer ese catch up para arreglar las cosas que no se arreglaron, que tuviste ujú, 12 meses para solucionar y no las solucionaste. Entonces ahora las vas a hacer ujú. en un inventario anual, por ejemplo. Sí, y los sistemas tienen los features para que no pasen. Cuando me toca estar involucrado con una implementación, ya sea desde el lado de cliente o desde el lado de parte de interés, porque a lo mejor yo me tengo que conectar al RP o pasa algo por el estilo. La primera petición que yo voy y meto mi cuchara y lo primero que voy y pido, sí, más si me toca parte de la responsabilidad es de en el dashboard tengamos un informe de tendencia, es decir, si yo estoy viendo el inventario y yo sé que recibo cosas diarias, tengo que tener en mi dashboard el avance diario en el inventario. Si yo veo que va miércoles y no se ha movido nada, hay un problema. Alguien no está haciendo su chamba. No es posible que en 3 días no haya entrado nada al inventario y estoy viendo camiones que están entrando o camiones que están saliendo. Eso ya te prevé de un problema. La cuestión es que los que piden, está el implementador y el que pide normalmente el reporte, te pide la fotografía mensual. ¿Cuánto llevamos del mes? Pues cuánto llevamos del mes te dice 500. Ah, pues, está bien. Pero no te da esa trazabilidad diaria para poder asegurarte, primero, que la operación se acompañe del sistema. Ahora, te decía preámbulo. ¿Por qué es preámbulo? Hoy lo estoy viendo en empresas tradicionales, en empresarios tradicionales que están comprando que la inteligencia artificial te va a resolver todo. Entonces, esperan empresarios que no saben delegar. Esperan que con una inteligencia crean un agente que les delegue todo a su gente. No saben, no saben pedir. Esperan que la inteligencia artificial pida en tiempo y forma todo. No saben gestionar. Esperan que la inteligencia artificial les esté gestionando. Y en chavitos de 20, 22 años y les dicen, yo te puedo hacer todo eso. Y vuelvo al punto. Sí, probablemente puedan entrenar, puedan hacer los sistemas, puedan hacer las integraciones, puedan hacer las alertas, puedan hacer todo. So, eso no va a hacer que las personas lo utilicen. Si la persona, el empresario, no es capaz de delegar, no es capaz de construir equipos de trabajo, la inteligencia artificial necesita contenido. Es decir, necesita una persona con una alta capacidad y un empresario con una alta capacidad que se sincronice, que se entiendan, para poder pasar todos esos a un sistema de inteligencia artificial que haga parcialmente cosas de lo que sí le pudo transmitir. Pero el empresario tradicional está viendo que él va a poder abdicar. Hay en el mundo empresarial hay dos palabras muy importantes, abdicar y delegar. Delegar es, le paso una responsabilidad a alguien, pero me aseguro de que se dé. Y abdicar es, tengo un problema, lo aviento y me voy corriendo. Normalmente pasa la segunda. El empresario tradicional quiere abdicar en la inteligencia artificial
todas sus carencias de liderazgo. Y ahí creo que vienen muchos más grandes, no le llamaría fraudes, pero sí muchos más grandes engaños y engaños del propio empresario, en el cual va a invertir tiempo, esfuerzo, dinero en cosas que nunca le van a funcionar. Pero es tan importante, ¿no? El liderazgo, el realmente tener ese como mindset, como tú dices, de saber las diferencias, delegar, abdicar, qué es, y ser uno honesto, tener la capacidad de tener esa honestidad en uno mismo como líder para poder primero arreglarlos, ¿sabes? O sea, manejar esa parte de liderazgo porque como tú Ujú. dices, trash in, trash out. Y eso es Sí, en todo, o sea, en la inteligencia artificial, eso sucede en todo contexto, ¿sí? Entonces, líderes, atención, hay que ponernos con mucho el gorrito de la honestidad y realmente vernos en el espejo y decir, okey, ¿cuáles son las carencias? Primero como líder, ¿no? Porque cuando estamos aplicando estas tecnologías o cualquier tipo de tecnología en cualquier empresa, cualquier compañía, lo primero que necesitamos, ¿sí? Es tener esa honestidad de decir, bueno, voy a arreglar las carencias, lo que está aquí, lo carente, para yo mejorar y buscar, bueno, ¿quiénes son mis high performers? Porque ujú. esos son los que yo quiero que trabajen junto con esta inteligencia artificial o estos LLMs. ¿Para qué? Para que puedan ellos, pues, poner información, hacer el prompting o hacer el entrenamiento, ¿no? De estos LLMs, porque requieren entrenamiento y requiere a veces mucho tiempo de entrenamiento y necesitas ponerle calidad a estos sistemas también. Entonces, pues sí es como líderes, todo va en cascada, ¿no? O sea, lo que tú como líder eres la persona que va a poner el tono en la empresa, en la compañía. Así que primero vamos a ser honestos y ya después vamos a implementar todo en cascada, porque todo va de arriba hacia abajo, ¿no? La gravedad, así como la gravedad. Totalmente. Y pasa, hace un momento comentabas los asistentes en tu correo, ya te preparan la respuesta, pero mucha gente no la lee. A ver, respuesta, pum, le da. Y a veces contestan cosas tan incoherentes, cosas a veces demasiado, y se vuelven al TikTok de la chava, que te están diciendo, literal, te están diciendo, estás bien pendejo, y no tenía nada que ver con el contexto. Entonces, digo, te lo dicen, y la inteligencia artificial te lo dice de forma bastante elegante, pero no están diciendo absolutamente nada, no están contestando la pregunta, no están proponiendo nada, y eso pasa no porque la persona no leyó nada de lo que sea. Veo correos que pudieron haber sido de un solo renglón, y la inteligencia artificial lo hace tan rebuscado que da 5 párrafos, y ves, y sí, sí, o sea, los 5 párrafos son congruentes. Pero pero era una respuesta de un renglón. Yo siento que a veces me da más trabajo porque nosotros utilizamos, tanto en mi trabajo como aquí con la compañía, con Atom Collab, tratamos de utilizar, ¿no? Tenemos esas herramientas, pero llega un punto en el que, bueno, ¿cómo vamos realmente a optimizar estas herramientas, no? ¿Cómo realmente vamos a utilizar esto? Y al principio era llegar al punto de que, bueno, sabemos que existen las alucinaciones, ¿no? Y me acuerdo haber empezado a utilizar el ChatGPT, por ejemplo, a 2020, 2021 aproximadamente, cuando salió al público, no me acuerdo exactamente, pero ya tiene tiempo. Sí, Entonces, me daba cuenta de todas estas alucinaciones, ¿verdad? Porque como tú dices, a lo mejor uno sabe un poco de prompt engineering, está bien hacer preguntas exactas para obtener respuestas exactas, pero vamos a obtener alucinaciones y con el tiempo se ha ido mejorando. Hemos visto cómo estos modelos van avanzando, ¿no? Ahorita estamos en el ChatGPT 5.1 o 5 y algo, ¿sí? ujú, Pero vemos ese tipo de cuestiones. Ahora, cuando yo a veces también le he pedido al ChatGPT o al Gemini, ok, ayúdame a escribir este correo. Como tú dices, te pone demasiadas cosas que, o sea, no es necesario. No es necesario. Llega al punto en el que tú ves algo y dices, esta respuesta es de, de un Gemini o de un ujú. ChatGPT.
¿sí? O Ujú, sea, esta respuesta no la escribió esta persona, entonces ya uno también empieza a identificar cuáles son esas respuestas. Entonces, es por eso súper importante que nosotros sepamos, ok, hay que leer, ¿no? Y a lo mejor, a veces, lo que yo he sentido es que me da a veces un poco más de trabajo extra ujú. el utilizar a veces estas herramientas. Fíjate, yo a mí me sirve muchísimo. A mí me da hoy, lo he preparado mis entornos para que me den las respuestas en el tipo de escritura que yo quiero. Lo reviso de todas formas, acotadas, shorts, que el liste, etc. Creo que lo he preparado y es una inversión de bastante tiempo el ir preparando esos entornos. Y tenía una conversación hace algunos días y me preguntaban, ¿no? Sale el tema de, no me preguntaron, sale el tema de qué inteligencia artificial cada uno, utiliza cada uno. Pues yo utilizo Anthropic Cloud para hacer todo el tema de research. Utilizo Gemini para preguntas rápidas y utilizo NoteLM para juntar todo y estructurarlo en una sola salida. Y me decían, ¿y ChatGPT? Güey, ChatGPT, no sé. Creo que llegué muy temprano a ChatGPT y temprano en dos sentidos. Una, no era tan coherente ChatGPT y era mi primer chatbot, mi primer experiencia. Entonces, al ser mi primera experiencia, yo no era bueno. No sé si yo no era bueno, hermano, yo sé que no era bueno, más bien, te lo tengo que asegurar. Yo sé que no era bueno y Nadie éramos buenos. y no sé si ChatGPT lo era o no, pero yo no era bueno y el resultado era muy malo. Entonces, al ir buscando, terminé con Gemini y con Gemini empecé a tener mejores respuestas, pero probablemente también fue de la práctica y de los errores que tuve con ChatGPT. Hoy probablemente esté utilizando tres que no son la mejor, pero son con las que ya me habitué y que ya me están dando el resultado que yo necesito. ¿Tengo que cambiar después? Seguramente sí, no podría quedarme, no creo que deba de quedarme un año sin probar nuevas, ir viendo cuál quito, cuál dejo. Al final del día creo que se vuelve como las plataformas de streaming. Tienes que ir contratando, no puedes contratar 15 plataformas de streaming porque son muchas. Hay dispositivos que te venden que te dan las 15 y pagas solamente 2,000 pesos una sola vez, pero pues están hackeando cuentas, etc. Entonces, si están hackeando a otros, no sabes que te van a hackear a ti. Entonces, mejor no los meto, no meto al criminal en mi casa, mejor me limito y pongo una plataforma un tiempo, otra plataforma otro tiempo, otra plataforma otro tiempo, así tengo de diversas plataformas, pero creo que es lo mismo con el tema de inteligencia artificial. Hoy, casi seguro que de esas tres, no me mueva mucho en los próximos 6, 8 meses, porque creo que todavía tengo que exprimirlas más y ya que las exprima más, ya puedo comparar mejor otras herramientas. Tal vez vuelva a comparar un ChatGPT, tal vez vuelva a agarre algunas otras, a lo mejor algunas las tenga que remover, pero para mí lo más importante en este momento es mi estructura de stacks de inteligencia artificial que tengo que estar utilizando. Sí, y cómo ves, ¿no? Las respuestas, ¿no? Diferentes a veces de cada una, ¿no? Cómo cada una te ayuda para diferentes cosas, diferentes tipos de trabajo. O sea, eso es impresionante. A mí me ha tocado, por ejemplo, ahora que he estado en GitHub, no sé si te ha tocado entrar a GitHub. Yo Mm, utilicé GitHub like como cuando estaba en la universidad, hace unos ayeres, ¿no? Para hacer todos mis códigos y todo, ¿no? Pero luego ahora tengo la necesidad de volver a utilizar el GitHub de nuevamente y ahora veo, digo, Dios mío, utiliza ahora, tiene Copilot integrado, que también es otro tipo, ¿no? De LLM y te ayuda, o sea, te checa tus códigos, o sea, hay cosas que realmente te ayudan en cuestión de encontrar errores en las líneas de código, o sea, está todo muchísimo más optimizado, o sea, y yo tuve que volver, ahorita estoy en esa curva de aprendizaje de volver a aprender GitHub, porque realmente el cambio de hace 10 años ahora es impresionante, ¿no? Especialmente ahora con esta integración de estos LLMs dentro del GitHub. Me quedo yo, wow. Pero
sí me ha ayudado muchísimo a acelerar la creación de los códigos que necesito, pero a lo que voy, uno tiene que revisar, especialmente si estás creando un código, ¿no? Que va a ser importante o para alguna industria importante que requiere niveles de seguridad altos, necesitas ponerle mucho ojo a eso. Mira, yo creo que todos tenemos que ponerles ojo. O sea, el copywriter que está utilizando inteligencia artificial tiene que ser extremadamente minucioso porque puede cambiar todo el contexto, todo el contenido. La persona de recursos humanos que está haciendo avisos, comunicados hacia el interior de los colaboradores tiene que ser extremadamente minucioso porque en un error en una empresa muy grande hace que la unión se levante y te truene la operación. No, tenemos que ser muy cuidadosos en todo el uso, tenemos que invertirle mucho tiempo al apoyo y está pasando el tema de abdicar no solamente con los empresarios, pasa mucho con las personas en los correos electrónicos diarios, en que agarran y que te escriben cosas, me toca mucho ver con personas, a ver, hazme tu plan de trabajo para este proyecto. Me hacen un plan de trabajo precioso, extremadamente profesional, totalmente inviable. Oye, aquí vienen el que vas a utilizar herramientas que no tienes. Pues fue lo que me dio la inteligencia artificial que ves, ¿de dónde la vas a sacar? O sea, les dan planes que no, y no es en la inteligencia artificial, es la persona que no le preparó el entorno de decir, ve, yo tengo todo esto, esta es la idea de por dónde quiero ir, hazme esto que yo no lo sé plasmar de forma profesional, ayúdame a convertirlo en un esquema profesional. Entonces le pide, dame la mejor forma de implementar X, Y, Z. Les dan plazos en planes de implementación de 2 meses cuando la persona tiene 3 días para hacerlo. Con herramientas que no va a lograr porque les da de todo lo que cuenta en internet, no lo acotan nada. Y eso pasa en todo, pasa en tecnologías de la información, pasa en innovación, pasa en comercial, pasa en marketing, pasa en finanzas, pasa en absolutamente todas las áreas. La abdicación que hay es tremenda. No, todavía tenemos muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo antes de empezar a utilizar estas nuevas tecnologías de manera eficiente. Pero bueno, Daniel, nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar Ujú. con más preguntas, ¿ok? Ok, va. Antes de continuar, quiero recomendarte un podcast que yo escucho un montón. Se llama La Reyorquina Podcast. Ella tiene entrevistas, conversaciones súper honestas sobre crecimiento personal, emociones y vidas reales. Es de esos podcasts que aportan a tu desarrollo personal y profesional. Y la verdad yo creo que las personas de la ciencia también necesitamos contagiarnos de esa inteligencia emocional. Por eso yo siempre, cuando estoy trabajando, preparando mis temas para Atomics, yo estoy siempre escuchando a La Reyorquina. Aparte, si quieres acompañarte de una buena energía y reflexiones profundas, búscala, por favor, en cualquier plataforma de podcast porque te aseguro que te va a encantar. Bueno, Miss Atomics, antes de lanzarnos a este viaje histórico, técnico y filosófico de la inteligencia artificial, porque ya saben que a mí me gusta ver todo esto de todos los ángulos, no solamente del lado técnico. Quiero que arranquemos por lo básico, ¿no? Tratar de entender esto de la manera más sencilla posible, y eso que a veces es difícil hablar temas complejos de una manera sencilla, pero tenemos que empezar de algún lado. Al menos también empaparnos con conceptos y acrónimos que pues necesitamos entender y tener en esta caja de herramientas técnicas para este 2026. Entonces, empecemos por la pregunta más obvia y más ignorada en todas las juntas de innovación. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es en esencia la capacidad de una máquina para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. ¿Pero qué tipo de inteligencia humana? Pues el reconocer patrones, entender lenguaje, tomar decisiones, aprender de la experiencia.
Pero a diferencia de cómo pensamos los humanos, que nosotros mezclamos emoción, memoria, intuición y hasta corazonadas, una inteligencia artificial trabaja con matemáticas, datos, funciones de probabilidad, optimización y montones de operaciones que suceden tan rápido que parecen magia. Aquí va la versión simple. Una inteligencia artificial es una máquina que aprende de ejemplos para tomar mejores decisiones en el futuro. Yo creo que básicamente eso es todo, pero eso al mismo tiempo nos hace cambiar muchas cosas. Y una analogía no tan perfecta, porque como ya se dieron cuenta, intento poner analogías, pero tal vez no soy la mejor con las analogías. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, empezamos a crecer, empezamos a observar objetos, ¿no? Los que tenemos la posibilidad de poder detener la vista, detenerla bien y poder observar cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, empezamos a ver, aprender qué es un perro, por ejemplo, ¿no? Ahorita ya que en muchas casas hay un perro, entonces, oh, mira, el perro, el perro. Y empezamos a ver un perro de niños chiquitos, por ejemplo, estamos chiquitos, vemos el perro. Identificamos que el perro, pues es Firulais o le dicen Firulais. Salimos afuera y aprendimos que eso que está ahí, que es un perro, a lo mejor como niña, chica, veo que a ese perro le llaman Firulais. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el niño sale, el niño o la niña salen afuera, ven otra cosa parecida que tiene los componentes similares al Firulais, van y le dicen Firulais, pero Firulais es un perro, o sea, tiene su nombre, pero la manera genérica que se le llama a ese objeto vivo que estoy viendo es perro. Entonces, poco a poco vamos aprendiendo y vamos diferenciando qué es un perro, que Firulais es un perro, que Sancho es un perro, que la Mini es un perro, ¿sí? Vamos poniéndolo en una categoría, pero vamos viendo, dándonos cuenta, ¿no? Que tienen cosas similares. Y eso es algo parecido a lo que hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ve imágenes, ¿no? Y ajusta matemáticamente qué patrones se repiten. En el ejemplo que les acabo de dar del perro, pues los patrones que se repiten van a ser esas ojeras puntiagudas, esa culita corvada, esa textura, sombras, etcétera. Y yo sé, bueno, traté de dar lo mejor de mi analogía, espero no haber fallado, pero ¿esto por qué importa? Pues importa porque nunca en la historia habíamos tenido máquinas que aprendieran por sí misma patrones tan complejos. Eso significa que pueden diagnosticar enfermedades más rápido, traducir idiomas en tiempo real, no lo hemos visto. También escribir contratos, crear arte digital, lo cual no estamos de acuerdo, estamos tratando de cambiar eso. El arte hay que respetarlo. También nos ayuda a analizar datos financieros y también hasta planear rutas de telecomunicaciones como las redes que gestiona nuestro invitado Daniel. Esto se vuelve importante porque nos cambia la forma de trabajar, estudiar, crear, pensar y gobernar. Y también importa porque una tecnología tan poderosa puede traer sesgos, errores, vigilancia y decisiones injustas si no se usa con responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero que nada, lo primero que hay que hacer es entender las reglas del juego y luego decidir si queremos jugar, ¿no? Así que aquí vamos. Vamos a entender de dónde inició todo esto. Vámonos a la historia, ver los personajes clave. Porque la idea de la inteligencia artificial, pues no nació ni en Silicon Valley ni en un TikTok. No es nuevo, esto no es nuevo. Sus raíces están en tres personajes claves. Bueno, cuatro, pero vamos a ponerlos en tres categorías. Número uno tenemos a Alan Turing, 1950, en esos años, ¿no? Él propone una pregunta que todavía nos quita el sueño. ¿Pueden pensar las máquinas? Una pregunta muy interesante, ¿no?
Después tenemos a John McCarthy, que en 1956 convoca la famosa conferencia de Dartmouth y acuña el término Artificial Intelligence. Él veía la inteligencia artificial como una mezcla entre matemática, lógica y creatividad desbordada. En nuestra tercera categoría tenemos a dos personajes claves. Tenemos a Fei-Fei Li y a Geoffrey Hinton. Ellos trabajaron en esto de la inteligencia artificial alrededor de entre el 2000 y 2010, ¿no? Estamos hablando de de esa década. Fei-Fei crea ImageNet. Es una base de datos que enseñó a máquinas a poder ver. Y Hinton impulsó el Deep Learning que hoy sostiene a nuestros modelos modernos. Sin estos personajes, chicos y chicas, no tendríamos ni a Siri, no tendríamos a ChatGPT, no tendríamos autos autónomos y probablemente yo no estaría aquí hablando contigo a esta hora de la mañana tampoco. Así que en los años 50 pensábamos que si una máquina resolvía algo lógico, cosas de manera lógica, bueno, listo, problema resuelto. Spoiler, no. En los años 70 cambiamos de mentalidad y empezamos a intentar poner reglas, ¿no? Como si la inteligencia fuera como una receta, parecido, ¿no? Si pasa A y pasa B a C. El A más B igual a C, ¿te acuerdas? Bueno, algo así parecido. Empezamos a utilizar y poner reglas. Y el sistema pues se rompía cuando el mundo real pues no encajaba con la regla. Ese fue uno de los problemas. Así que en los años 90 dijimos, bueno, ¿y si las máquinas aprenden solas en vez de programarlas? O sea, ¿cómo podría cambiar eso? ¿Cómo pudiéramos hacer eso? Y boom, llegaron las redes neuronales, los modelos profundos. Y después de 2012 entramos en una época donde la inteligencia artificial dejó de ser un sueño académico para convertirse en una herramienta industrial. Y bueno, hoy, pues estamos en 2026. Estamos en un punto donde la inteligencia artificial escribe tus códigos de computadora, toma decisiones complejas, genera imágenes realistas, videos, hemos visto los videos. A veces mi marido me acaba de enseñar un video de un volcán en erupción y dice, yo no sé si esto es real o no. No puedo distinguir, o sea, ya no confío. Esa fue su opinión, ¿no? Porque realmente estamos ahora viendo estas imágenes pues muy realistas o estos videos muy realistas. Y también estamos en un punto donde pues ya estas inteligencias artificiales se integran a empresas públicas, privadas y educativas. Y eso nos lleva a la pregunta más humana del mundo. ¿Estamos listos para convivir con máquinas que parecen inteligentes, pero no lo son en el sentido humano? Y ahí entran personas como nuestro invitado, que viven la inteligencia artificial desde los cimientos de la infraestructura y la política pública. Antes de continuar, si estás escuchando esto con tu café o tu té o tu coquita de dieta, ya saben que yo amo la coca de dieta, aunque no me, aunque no me hagan sponsor, no importa. La Pepsi también, me gustan de las dos, mientras sea de dieta. Quiero que hagas un favor y que lo acompañes con algo rico y delicioso. Y una de las cosas que a mí me encantan, yo siempre pido mis galletas con Bacon Lou desde Reynosa, Tamaulipas, México. Yo las mando pedir y me las mandan a mí hasta acá. Delicioso, me encanta. Sobre todo tienen ese mostachón de fresa que es mi favorito del universo. Delicioso, chicos y chicas. O sea, yo te lo digo en serio. O sea, yo voy hasta allá o me los mandan porque son súper adictivos. Y si quieres darte un gusto o preparar tus pedidos también para San Valentín, búscalos en Instagram como Bake and Lou, que es BAKEANDLU,
y mándales un mensajito, ellos te contestan rapidísimo. Y bueno, y si estás en Reynosa, México, la verdad que esperas, ve por tu Bacon Lou y disfruta conmigo en este momento. Estas deliciosas galletas te van a encantar. Continuamos la conversación con Daniel. Ahora, Daniel, tengo una pregunta para ti. Vamos a empezar con la primera. En tu experiencia, ¿no? En tu ramo de telecomunicaciones, tecnología de la información, has estado también en muchos comités educativos. ¿Cómo tú describirías ese salto mental que necesita una institución para entender realmente qué es la inteligencia artificial y qué no es? Yo creo que lo primero que se necesita es una capacitación, entrenamiento de fundamentos de qué son los LLMs y qué es el Machine Learning a los líderes de todas las organizaciones, públicas y privadas. O sea, conferencias, entrenamientos, workshops, donde entiendan exactamente qué son los LLMs, qué es el Machine Learning, creo que sería lo básico para desmitificar un montón de cosas que hay ahí afuera. Con mitos que hay de que son seres inteligentes, mitos que hay de que no sirve, mitos de hay que te van a robar los datos, mitos que hay que no te los van a robar, porque hay de todo, o sea, y depende de todo. Me encanta el otro, platicando otra vez más bien escuchando un webinar de una persona decía, es que la inteligencia artificial tienen que usarla y háganlo. Y yo preguntaba en el chat, oye, y qué seguridad tienes de los datos que estás poniendo? Debe ser seguro, son empresas que están en internet y no se van a arriesgar. Voy, busco ¿cómo se llama? Porque tengo ya un prompt en NotLM, tengo para que me escanee más bien, me haga un análisis de la privacidad y los riesgos que hace mi información de los terms and conditions de las plataformas. Entonces lo meto y pues lo primero que me dice es que yo soy en esa plataforma que estaba asegurando que estaba todo, dice, yo soy dueño de mi información, no la pierdo al utilizar su plataforma, pero ellos son libres de hacer lo que quieran con esa información. La licencia está a mi nombre, pero ellos pueden hacerla, explotarla, lo que sea. Aunque te digan que no. O sea, ahí Aunque te te dicen, o sea, digan, yo creo un contenido, genero un contenido que es de valor, yo lo puedo comercializar, lo puedo explotar, puedo hacer lo que quiera. Ellos respetan eso, pero yo les estoy dando licencia para que ellos lo exploten, incluso hasta más de lo que yo lo podría explotar. ujú, O sea, si hago un contenido valioso, ellos le podrían dar uso. Y yo les estoy dando licencia para que lo utilicen. y sí. Entonces, lo primero es poder quitar los mitos, creo que juntando con eso es el términos y terms and conditions, es, no es importante ya, es obligatorio. O sea, no deberías de utilizar inteligencia artificial si no leíste términos y condiciones. Lo veo mucho en juntas que me meto en videoconferencias y alguien ya se inscribe en una plataforma que le va a hacer los transcripts y le va a hacer el análisis y le va a dar las notas de la junta y utilizan licencias gratis, te metes a ver terms and conditions y dice que lo que se va a hablar, o sea, cuando yo voy a tener una plática seria con alguien, les pido que lo quiten. Me encanta que ya me ha pasado en 2 o 3 videoconferencias que alguien me dice, oye, podemos no meter ninguna inteligencia artificial. Ah, va, está perfecto. Porque no los, porque no la gente no está leyendo terms and conditions. Yo creo que lo que necesitan los líderes de las organizaciones, la sugerencia debe de ser entiendan LLMs, entiendan Machine Learning y entiendan cómo poder revisar Terms and Conditions y cómo toda la organización debería de estar revisando Terms and Conditions antes de utilizar una inteligencia artificial Sí, porque van para cambiando. meterle, sí, y van cambiando y todos Ujú. Terms and Conditions va a cambiar en el momento que sea necesario, o sea, cambian sin previo aviso. Y para beneficio de ellos, Bueno, yo quisiera, mira, vamos poniendo que para beneficio de la de plataforma la plataforma.
casualmente a veces es para ellos, Mm. pero al final del día todos vamos a hacer plataformas, todos vamos a tener que hacer algo, todos tenemos desarrollos de algún tipo. O sea, hay la de Blade Runner, una película de Blade Runner, la última, la más reciente, pues está en Blade Runner, donde estaba Harrison Ford, ahora la más reciente. Y hay una chava que es como la autoridad en la creación de como contenido digital y imágenes digitales. Y es como la diosa, y ella hace un montón de imágenes digitales, pero es ella sola. Entonces creo que vamos convirtiéndonos mucho en vamos mucho hacia allá, hacia donde personas pueden crear industrias completas y ser autoridades en la generación de algo, porque te vas a poder rodear de agentes, programar todo tu entorno para hacer las compañías. Yo creo que no debería de pasar del siguiente año cuando tengamos el primer unicornio de $1 billion Wow. de una persona, de una Sí. sola, one single person, una sola persona de una compañía de $1 billón. Es muy probable que pase eso el siguiente año. Sí, como dice, ¿no? Esta parte de la inteligencia artificial va a crear muchos millonarios, ¿no? Es lo que se Está habla, creando ¿no? Está muchísimos, creando está muchísimos. creando, o sea, estuve la semana pasada en un evento de AWS y todo es inteligencia artificial. Platicando con una persona y me gustó mucho platicando con una persona, le digo, oye, pero realmente, ¿cómo yo sé? Le digo, con todos los que platico, yo sé que muchas son herramientas diferentes, pero con todos los que platico, todos dicen exactamente lo mismo. Creo que nadie sabe ni siquiera qué es la diferencia con el compañero de al lado, o sea, del stand de al lado. Y dice, sí, efectivamente nadie sabe. O sea, todos te dicen, ¿qué haces? Hago agentes, hago agentes, hago agentes. O sea, es el común, o sea, todos hacen agentes. Y son Ahorita, herramientas que son diferentes, pero es muy complicado. Ahorita entender esa parte es extremadamente complicado. AWS tiene un set de certificaciones, tiene una que se llama Cloud Practitioner, es para entender todo su ecosistema de nube, y tiene uno segundo que lanzó este año, creo que fue este año, que se llama Practitioner, que es entender todos sus entornos de inteligencia wow. artificial. Pensaba estudiarlo, pensaba hacerse Practitioner como un valor agregado para mí, para entender mejor. Hoy creo que es obligado, porque es tan confuso el entender todas las diferentes herramientas, todo lo que hacen, dónde acomodas una, dónde acomodas otras, para qué te sirve una, para qué te sirve otra. Todo es en el tema del backend, donde se están generando todo el contenido, lo que no ven los usuarios, que de veras es un laberinto. Es un laberinto hasta para los propios expertos. Sí, esa parte del back-end. Oh my God, sí, Yo nos toca crear ahora ese tipo de cuestiones. te lo Estos juro que llegué a agentes, hacer, estas personas, ¿no? llegué a hacer preguntas de cuál es la diferencia con el de al lado. O sea, literal, oye, con ese que está ahí, ¿cuál es la diferencia? No, nosotros buscamos mucho la transparencia de los datos. O sea, me daba cosas muy, muy ambiguas, lógicas, pero nada concreto, porque nadie sabe qué están haciendo. Nadie sabe. A lo mejor saben qué están haciendo, pero no saben cómo explicar o cómo lo van a poder utilizar la contraparte. O sea, estamos en un caos donde a quien no le ponga, es más, si tú a tu podcast no le pongas Powered by Artificial Intelligence, estás en un problema. Sí. No, y ahora eso Toda es la estamos moda. viendo, sí, ahora estamos viendo estas inteligencias artificiales que funcionan como un tipo de black box, Ujú, una caja negra, o sea, realmente no sabemos cómo funciona, no sabemos qué hay adentro, o sea, y es por eso ujú. que es importante, como tú dices, o sea, ya es un must have tener ese tipo de certificaciones, ese tipo de conocimiento, porque allá afuera hay mucha información también gratuita, o sea, me ha tocado a mí meterme a cursos en línea del MIT Courseware y de organizaciones o escuelas que tienen estos cursos que son gratuitos que tú puedes accesar. O sea, ahorita ya el problema no es que no exista la información o que esté muy caro. Uno puede accesar información de manera gratuita. O sea, ya nada más es el querer es poder literal. Ujú. Pues mira, yo lo que creo, partiendo de la pregunta inicial, es talleres básicos para tomadores de decisiones, son los que tienen que entender
que debe de moverse dentro de la compañía y que cuando llegue una empresa de inteligencia artificial o que venda servicios de inteligencia artificial o incluso ellos vayan y busquen entrenamientos para sus propios equipos, sepan que están trabajando. Es otro mundo totalmente diferente. El tomador de decisión puede tener un negocio exitoso contratando un RP sin entender qué hace un RP. Puede tener un negocio exitoso contratando marketing digital sin saber exactamente qué hace marketing digital. Puede tener un negocio exitoso contratando ciertas tecnologías sin entender realmente qué hacen. Inteligencia artificial no es una tecnología más que le vas a agregar al negocio. Es un entorno que está transformando toda la forma del comportamiento. No es un componente, es todo. Estaba platicando con una empresa que ellos lo están trabajando en desarrollar modulitos de inteligencia artificial para poderlos poner en dispositivos que estén separados. Por ejemplo, en tu puerta, que tu puerta, la cerradura, tenga un motorcito de inteligencia artificial que no esté conectado a nada. No dependa de internet, no esté conectado a internet, pero desde ahí genere toda la inteligencia de toma de decisión para saber a quién dejar entrar, quién no, etc. Wow. Estamos saliendo de un entorno donde probablemente internet deje de ser relevante porque la comunicación lo vamos a tener Directa. con Sí, estos algoritmos, con esta AI que va a estar repartida y va a estar en todos lados. sí. Si se conecta la AI, pues se conecta, si no, no se conecta, no sabemos, pero ya no es, que es un tema que va un poco en paralelo al tema de internet. Hace rato mencionabas DeepSeek. Hoy estamos viendo lo que pasó hace 25 años, 26 años, más de 25 años, en la época de la crisis del dot-com, estamos viendo lo que pasó antes, con la llegada del Internet y la promesa de lo que iba a ser Internet, que creo que la promesa no fue así, fue mucho más allá de lo esperado y tengo datos para decir que fue más de lo esperado y no sé si ahorita te digo cuáles son y muy, muy pragmáticos. Pero esa gran promesa que esperaban hizo que fueran grandes capitales a la generación de infraestructura de fibra óptica para poder llegar a Internet con todo Estados Unidos. Llega la crisis de las dot-com, se turnan todas esas inversiones en infraestructura, muchos lugares quedaron no conectados, pero las ciudades y muchos lugares de Estados Unidos quedaron no conectados, quedaron hiperconectados. Lo que hizo fue reducir el costo de la conectividad, llegar a grandes distancias, llegar a grandes lugares y esa burbuja que vimos no benefició directamente a Internet per se, benefició directamente a la conectividad dentro de Estados Unidos y eso hizo que Internet explotara al nivel que lo conocemos, porque en todos lados podía haber Internet. ¿Qué está pasando hoy? Todas las grandes capitales se están yendo a la generación de infraestructura, muy probablemente que esté hoy mucho más allá de lo que realmente se necesita. Y DeepSeek dio el primer adelanto. DeepSeek anunció se puede hacer inteligencia artificial con pocos recursos. Se puede hacer inteligencia artificial de gran desempeño, de alto desempeño, con pocos recursos. ¿Qué va a pasar cuando sea una realidad que toda esa infraestructura era demasiado? Va a haber una burbuja, no va a tronar una burbuja, no va a tronar una burbuja, burbuja es un tema financiero que a lo mejor no nos toca en esta mesa, pero lo que seguro sí va a pasar es que se va a minorar el costo de la inteligencia artificial. Quienes ya se subieron, quienes ya saben utilizarlo bien, quienes ya le están sacando provecho, quienes están haciendo un gran beneficio en personal, en productividad, en lo que sea, con inteligencia artificial. Si antes se gastaban $1,000, esos $1,000 para aquí que les rendía esto, ahora esos $1,000 les va a rendir esto. Y eso va a hacer que puedan explotarlo todavía mucho más allá. Y ese momento va a ser muy tarde para las personas que no se hayan metido bien.
Y aquí vamos a hacer una pausa consciente. En esta primera parte abrimos la puerta a la inteligencia artificial y hablamos acerca un poco de la historia, de dónde viene, y en el próximo episodio vamos a seguir bajando de capas y vamos a adentrarnos un poco más en cómo la inteligencia artificial ya se usa en el mundo real. Vamos a hablar también acerca de los dilemas éticos que empiezan a aparecer y lo que realmente está en juego cuando delegamos decisiones a las máquinas. Esta conversación continúa. La siguiente parte estará disponible la próxima semana, así que suscríbete para no perdértela, porque apenas estamos entrando en el corazón de la inteligencia artificial. Y si algo quiero que te lleves de este episodio es que la curiosidad es la primer línea de código de toda inteligencia. Así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio parte 1, en donde hablamos ciencia, tecnología e imaginación. Si disfrutaste este episodio, suscríbete, deja una reseña y compártelo con alguien que esté intentando entender este nuevo mundo de algoritmos y preguntas difíciles. Prepárate para el próximo capítulo de Atomics Podcast, donde seguiremos descifrando los lenguajes ocultos del universo. Hasta entonces, sigue explorando, sigue preguntando y nunca dejes de buscar ese punto de equilibrio entre la razón, la ética y la maravilla de ser humano en la era de las máquinas. Sígueme y acompáñame en redes sociales, en Instagram en @atomics.podcast o si quieres seguirme a mí en @mujernuclear.real en Instagram. También estamos en YouTube como Atomics Podcast y no te olvides de nuestro canal de Substack como Atomics Podcast Blog, donde encontrarás todo este contenido en inglés y muchas referencias que te ayudarán a poder expandir ese conocimiento. Nuestro sitio web es www.atom-colab.com. Nos escuchamos pronto, mis exploradores de curiosidad infinita. Hasta la próxima.